Dicen que el golpe que más duele no es el que rompe la piel, sino el que rompe el corazón. Yo solo le pedí a mi nuera que no fumara dentro de mi casa porque el humo me enfermaba. Y mi propio hijo me respondió con una bofetada. 15 minutos después, cuando decidí cambiar las cerraduras de mi puerta y de mi vida, el destino llamó, pero no con los nudillos, sino con sirena y uniforme. Lo que empezó como una humillación terminó destapando secretos de hace más de 10 años. Un exmarido que todos creían desaparecido y una traición tan grande que casi destruye a toda mi familia. Esta es mi historia. Soy Rosa María, tengo 67 años. Y esta fue la vez que dejé de ser la mamá que aguanta todo para convertirme en la mujer que puso fin a una cadena de violencia y manipulaciones. La bofetada no me dolió en la cara, sino en todos los años que había vivido antes. Cuando la mano de mi hijo Martín chocó contra mi mejilla, sentí que no estaba golpeando solo a la mujer de 67 años que tenía delante. Estaba golpeando a la Rosa joven que lo cargó en brazos. A la Rosa que se quitó el pan de la boca para que él comiera. A la Rosa que trabajó limpiando casas ajenas en Bilbao para que él pudiera estudiar en la universidad y ser alguien en la vida. El sonido fue seco, casi ridículo de lo corto que fue. Pero el eco se quedó suspendido en el salón como un trueno atrapado entre las paredes. «Cállate ya, mamá», gritó Martín, «molestas más que el humo». A 1 metro de distancia estaba Carla, mi nuera, con un cigarrillo encendido entre los dedos como si tuviera una joya. Inhaló despacio, disfrutando cada segundo, y soltó una nube de humo directo al aire, sin apartar los ojos de mí. En sus labios se dibujó una sonrisa fina, torcida, venenosa. Una sonrisa que no necesitaba palabras para decir, gané, y lo más irónico era que todo había empezado por algo tan simple. Carla, le dije yo minutos antes. Con la voz baja, casi tímida, ¿podrías fumar en el balcón, por favor? El humo me hace mucho daño a los pulmones. Ya no tengo la misma salud de antes. No la insulté, no la acusé, no discutí. Solo pedí respeto en mi propia casa. Pero, para ellos, eso fue una ofensa imperdonable. Ay, suegra, siempre tan exagerada, respondió ella, dando una calada. Si no te gusta, abre la ventana, ¿no? Intenté insistir con calma, pero bastó una frase más, un «de verdad me estoy mareando» para que Martín se levantara del sofá con los ojos encendidos. Como si yo hubiera cometido un crimen. «Déjala en paz», me gritó. «Siempre lo mismo contigo, siempre quejándote de todo». Y lo siguiente fue la bofetada. Me llevé la mano a la mejilla. Sentía calor, ardor, como si un hierro candente me hubiera marcado. No lloré. No grité. No respondí. Me quedé de pie, rígida, como si el golpe me hubiera clavado en el suelo. Carla apagó el cigarrillo en un platito de porcelana, como si estuviera en su propia casa. Ni siquiera se levantó. «Tú lo provocaste», Rosa dijo, con esa voz suave que cortaba más que un grito. «Siempre haces lo mismo, te haces la víctima», Martín resopló. «Eso, vete a tu habitación un rato, relájate, siempre tan dramática». Yo sentí como si me arrancaran algo por dentro, pero no discutí. A esas alturas ya había entendido una verdad terrible: toda conversación con alguien que no tiene empatía está perdida antes de empezar. Di media vuelta y caminé hacia la puerta del piso. Pero no como otras veces, no encorvada, no pidiendo perdón sin saber por qué, no. Caminé con la espalda recta, con una calma extraña que ellos confundieron con rendición. Mientras cruzaba el marco de la puerta, escuché la risa baja de Carla. No era una carcajada, era ese susurro cruel de quien disfruta ver a otro quebrarse. Esa risa selló algo dentro de mí, salí del piso sin cerrar de golpe, sin hacer ruido. El aire del pasillo olía a lejía y a humedad, pero me supo a libertad. Bajé las escaleras despacio, una a una, sintiendo como la mejilla aún ardía. Al mismo tiempo, algo viejo, muy viejo, despertaba en mi interior. Las palabras de mi madre, fallecida hacía tantos años, resonaron en mi cabeza como si me hablara al oído: la dignidad se pierde solo una vez. Si te la arrancan, te la devuelves tú misma, aunque te quedes sola. Apreté los labios. Ese fue el instante exacto en el que decidí que algo había terminado para siempre. Llegué a mi propio piso, 2 calles más abajo, en un edificio viejo de barrio obrero. Abrí la puerta despacio, cerré detrás de mí con cuidado y me quedé de pie en el recibidor. El silencio de la casa me envolvió como una manta pesada. Aguanté unos segundos, y entonces las lágrimas llegaron.
No por la bofetada en sí, ni por el humo, ni siquiera por Carla lloré por mí. Por todas las veces que tragué humillaciones disfrazadas de chiste. Por todas las visitas en las que nadie me preguntó cómo estaba. Por todos los te llamo luego que nunca llegaron. Por todos los cumpleaños en los que mi hijo apareció deprisa, mirando el reloj mientras su esposa revisaba el móvil con cara de aburrimiento. Lloré por la mujer que había permitido todo eso. Por la Rosa que confundía aguantar con amar. Cuando el llanto se secó un poco, fui al baño, me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. Ahí estaba, una mujer de 67 años, con arrugas marcadas, canas mal recogidas en un moño y un enrojecimiento en la mejilla izquierda. Pero mis ojos ya no eran los mismos. Había algo nuevo, algo que no veía desde que era joven. Determinación. Acabó, susurré, mirándome fijamente. Fui al armario del pasillo y saqué la caja de herramientas que casi siempre usaba el vecino cuando se ofrecía a ayudarme. Esta vez no lo llamaría. Esta vez lo haría yo. Tomé el destornillador, respiré hondo y me puse a trabajar en silencio. Aflojé la primera cerradura de la puerta, luego la segunda, luego la cadena de seguridad. Mis manos no temblaban. No estaba nerviosa. Estaba decidida. Instalé cerraduras nuevas que había comprado hacía meses por si acaso. Cuando un día mi nuera dijo, medio en broma, medio en amenaza, al final vamos a tener que venir con llave propia. No, suegra, en ese momento solo reí. Ahora entendía que había sido una advertencia. Terminé de ajustar el último tornillo y probé las llaves nuevas. Entraban suaves, encajaban perfecto. Cerré, abrí, volví a cerrar. El clic del mecanismo sonó como un latido nuevo. Por primera vez en muchos años, sentí que esa casa era solo mía. Por primera vez en muchos años, supe que, si alguien quería entrar, tendría que hacerlo con mi permiso. Me senté un momento a recuperar el aire, con la caja de herramientas aún al lado. Cuando lo escuché, el motor de un coche se detuvo justo frente a mi edificio. Reconocí el ruido enseguida. Llevaba años escuchándolo desde la ventana, el coche de Martín. Se me heló y me calentó el cuerpo al mismo tiempo. Miré la hora. Apenas habían pasado 15 minutos desde la bofetada. Pues parece que el destino también ha cambiado las cerraduras, murmuré. Me levanté despacio. No corrí a la ventana. No tenía prisa por verlo. Esta vez no iba a abrirle la puerta a la primera. No a él. No después de ese golpe. No después de todos los otros golpes que nunca fueron físicos. Pero sí igual de dolorosos. Aún no lo sabía. Pero esos 15 minutos iban a dividir mi vida en dos. El sonido del coche apagándose seguía flotando en el aire como un eco sin dueño. En lugar de ir directo a la puerta, me apoyé un momento en la pared del pasillo y cerré los ojos. Y allí, en la oscuridad detrás de los párpados, apareció otro Martín, mi Martín de 1 año y medio. Tambaleándose por el pasillo de un piso pequeño en el barrio de San Ignacio, con los brazos extendidos, los rizos despeinados y la boca llena de babas. Man, dijo aquella vez, cayendo en mis brazos. No era la primera vez que balbuceaba, pero sí la primera vez que sonó claro, fuerte, como una palabra completa. Yo, que venía de un matrimonio lleno de gritos, golpes y silencios, sentí que la vida me hacía una promesa nueva. Con él será diferente. Con él habrá amor de verdad. Lo abracé y juré que jamás lo dejaría solo. Jamás. ¡Qué ironía! Hay promesas que se hacen con el corazón lleno y los ojos cerrados. Uno no sabe lo que la vida va a hacer con ellas. A veces se convierten en raíces fuertes. A veces se pudren en la tierra. Recordar a Martín de niño era como acariciar vidrio roto, hermoso, pero doloroso. Lo veía correr descalzo por el patio de la comunidad, riéndose mientras perseguía palomas. Lo recordaba ayudándome, con sus manos llenas de barro, a plantar geranios en una maceta vieja. Lo veía abrazarse a mi cintura cuando se asustaba con los truenos. Y entonces, inevitablemente, la imagen cambiaba. El Martín de hoy, con la mano levantada contra mí, gritando que yo molestaba más que el humo. ¿En qué momento? Murmuré, sin terminar la frase. No había una única respuesta. Lo sabía. Los cambios no ocurren de un día para otro. Tienen raíces largas, raíces que nadie quiere mirar. Me senté en la silla de la cocina. Mientras los recuerdos seguían acomodándose solos, él tenía 10 años cuando llegó llorando una tarde, con los ojos inflamados y la camiseta manchada de tierra. Dicen que parezco pobre, sollozó.
que mis zapatillas son de mercadillo y que tu uniforme de limpiar huele a lejía. Yo venía justamente de trabajar en una residencia de ancianos. Tenía los hombros doloridos y las manos rojas de tanto desinfectante. Pero cuando lo escuché, se me olvidó todo. Mírame, le dije, tomándole la cara entre las manos. Lo que vales tú no se mide por la ropa ni por los zapatos. Se mide por tu corazón. Y tú lo tienes grande, Martín. Esa noche, antes de dormir, lo escuché susurrar medio dormido. Mamá siempre me brought a child. Y me apretó los dedos con fuerza. Si hubiera sabido entonces que, años después, él sería la persona que más me haría daño, tal vez habría sido más firme. Tal vez no le habría enseñado que mi amor lo aguantaba todo, incluso lo inadmisible. Los años pasaron. Martín creció. Siempre fue sensible, pero empezó a mostrar una dureza rara. Y no era con los demás, era conmigo. A mí me hablaba con un tono que no usaba con nadie. A mí me fruncía el ceño por cualquier cosa. A mí me hacía sentir que cada frase que decía era un estorbo. Yo lo justificaba. Es la adolescencia. Es el estrés del trabajo. Es el cansancio. Es impresionante hasta dónde puede mentirse una madre para no aceptar que está perdiendo a su hijo. Cuando conoció a Carla, quise creer que las cosas mejorarían. Ella parecía encantadora. Sonreía mucho, se ofrecía a ayudar, me llamaba suegrita linda. Todo era demasiado perfecto. La perfección, lo aprendí tarde, dura exactamente lo que tarda en caer la primera máscara. La primera vez que me habló mal fue en mi propia cocina. Habíamos preparado juntas una tortilla de patatas. Está rica, dijo. Aunque ya casi nadie cocina así tan de antes. Pero bueno, es tierno. Tierno, lo dijo como si hablara de un objeto pasado de moda. No de un gesto de cariño. Martín rió. Yo fingí no notar el veneno. Los pequeños desprecios fueron creciendo. Comentarios sobre mi ropa, sobre cómo me cuesta adaptarme a los tiempos, sobre cómo las personas mayores son muy intensas emocionalmente, y Martín empezó a repetirla. A veces no reconocía si hablaba mi hijo o el eco de su esposa. La escena que más me marcó ocurrió pocos meses antes de la bofetada. Llegó una tarde con una caja de comida. Te traje esto, dijo, dejándola en la mesa, sin mirarme a los ojos. Intenté abrazarlo. Solo un poquito. Él se apartó como si mi contacto le quemara. ¿Pasa algo, hijo?, pregunté. Y su respuesta fue una cuchillada. Mamá, eres demasiado emocional. Agotas a la gente. Esa frase me persiguió por semanas. Empecé a preguntarme si realmente era una carga, si estaba asfixiándolo, si pedía demasiado solo por querer sentir que todavía tenía un lugar en su vida. Pasé muchas noches llorando en silencio. A mi edad, nadie quiere escuchar las penas de una viuda. Todos creen que ya deberías estar acostumbrada a la vida, pero ahora, sentada en la cocina, con el eco del motor de su coche abajo, lo entendía con una claridad nueva. No era yo la que agotaba. Era él quien se alejaba. Era él quien ya no soportaba verme como un espejo de su vulnerabilidad. Las primeras señales de que lo estaba perdiendo no habían llegado con Carla. Habían llegado mucho antes. Cuando Martín se avergonzó de mí por primera vez. Tenía 15 años. Ese día llovía a cántaros y yo fui a recogerlo a la puerta del instituto para que no se empapara. Llevaba el uniforme de limpieza y un chubasquero barato. Lo vi salir con sus amigos. Uno de ellos señaló el coche viejo que yo conducía. ¿Esa es tu madre?, preguntó con burla. Parece que viene de fregar un hospital. Esperé la defensa. Esperé el no hables así de mi madre. Pero lo que escuché fue una risa nerviosa, bajita, de Martín, tratando de encajar. Algo se quebró dentro de mí, muy despacito. Esa noche, él me pidió, mamá, mejor no vengas más a recogerme. Me gusta ir andando. Y yo, en vez de preguntarle si le daba vergüenza, simplemente asentí. Ahí estuvo la primera señal. No de que él me rechazaba, sino de que yo empezaba a permitir esa falta de respeto. El golpe en la puerta de mi casa me devolvió al presente. Pam, 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 su mano, ahora adulta. Golpeaba la madera con impaciencia. Mamá, abre. Tenemos que hablar, sonreí con amargura. Esa frase la había escuchado muchas veces. Tenemos que hablar suele significar, yo hablo, tú escuchas y luego haces lo que yo quiero. No me acerqué todavía. Dejé que golpeara una vez más. Pam. Mientras tanto, otra versión de mi vida se acomodaba dentro de mí. Ya no era solo la madre. Ya no era solo la víctima silenciosa. Era también la mujer que había cambiado las cerraduras. Por fuera y por dentro. Y no tenía intención de abrir tan fácil.
Los golpes en la puerta comenzaron suaves, como si Martín aún creyera que yo era la misma de siempre. Mamá, soy yo. Abre. Me quedé en mitad del pasillo, mirando la madera como si pudiera ver a través de ella. No era la primera vez que llamaba así, con esa mezcla de impaciencia y exigencia, pero sí era la primera vez que yo estaba del otro lado con algo nuevo en el pecho, límites. No respondí. Mamá, ¿me oyes?, insistió, golpeando un poco más fuerte. No exageres, solo fue un momento tenso. Tenemos que hablar, ahí estaba la palabra otra vez, tenemos que hablar. En realidad quería decir, tú escuchas, tú cedes, tú olvidas, y yo sigo igual. Apoyé la mano en la pared fría del pasillo. Era increíble cómo el cuerpo recordaba cosas que la cabeza llevaba años intentando enterrar. De pronto, sin querer, volví a tener 15 años, no 67, mi padre, borracho, agarrando el marco de la puerta de la vieja casa de la infancia. Su voz retumbando en el pasillo, inútil. No sirves para nada, solo estorbas. Yo, quieta, muda, pegada a la pared, con las manos heladas y el corazón queriendo escapar por la boca. No dije nada, no grité, no huí. Me quedé inmóvil, como si desapareciendo pudiera sobrevivir. Ese silencio adolescente se había quedado conmigo toda la vida. Era como una sombra pegada a la espalda. Y ahora, décadas después, mi propio hijo golpeaba otra puerta, con otra voz, pero con la misma violencia. Rosa, abre ya, dijo Martín, esta vez sin mamá. Sentí algo en mi interior doblarse, pero no romperse. Sé que estás ahí. No hagas estos numeritos. Carla está abajo esperando. No la hagas quedar mal. Ah, ahí estaba el verdadero problema, Carla. Siempre Carla. Siempre su imagen, su orgullo, su papel de víctima ante el mundo. Otro golpe. Más fuerte en mamá, abre, respiré hondo. No respondí todavía. Desde la ventana del salón alcanzaba a ver un pedacito de la calle. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, y corrí un poco la cortina. Allí estaba su coche, apoyada en la carrocería, con los brazos cruzados y el gesto torcido. Estaba ella, Carla, con el móvil en la mano, mirando hacia arriba como si yo fuera una loca peligrosa encerrada por voluntad propia. Hasta me pareció ver cómo movía los labios diciendo algo. Seguramente que yo estaba mal de la cabeza o que estas cosas pasan con la edad. Volví al pasillo. Mamá, ¿me estás escuchando?, insistió Martín, golpeando ahora con el puño. Abre ya, por favor. Alzó la voz, pero no era desesperación sincera. Era esa mezcla de irritación y costumbre. Estaba acostumbrado a que yo, al final, siempre abriera. Esta vez, no. Me acerqué a la puerta. Puse la mano sobre la cerradura nueva y dejé que la madera me separara de él como un escudo. Notaba sus golpes a través del marco, como vibraciones en los dedos. Estoy aquí, dije al fin, con voz firme. Del otro lado, el ruido cesó. Mamá, dijo, bajando un poco el tono, abre. No respondí sin titubeos. No voy a abrir. Hubo un silencio tan profundo que hasta se escuchó un coche lejano, una moto pasando en la calle de al lado. Una ventana cerrándose en otro piso. ¿Qué dices?, se atrevió a preguntar. Que no voy a abrir, repetí. No ahora escuché sus pasos retroceder un par de pasos, como si necesitara distancia para asimilar que yo, la misma Rosa que siempre cedía, estaba diciendo no. Mamá, estás exagerando, lo intentó. Fue un momento de tensión, nada más. ¿Sabes qué no quise? Me llamaste apestosa. Me pegaste delante de tu esposa. Me gritaste como si fuera un perro viejo, dije, sin elevar la voz. Eso no es un momento de tensión. Eso es violencia. No empieces con tus dramas, por favor, farfulló. Siempre haces lo mismo. Te vas al extremo. Su tono me recordó a algo, a alguien. A mi padre, restándole importancia a sus propios golpes, diciendo que solo había sido un manotazo, que yo lo había provocado con mis silencios. Del fondo de la calle llegó otra voz. ¿La de Carla? ¿Qué pasa?, preguntó, sin molestarse en bajar el volumen. ¿La vieja no quiere abrir? Se me heló la sangre, pero no de miedo, sino de indignación. No le digas así, escuché a Martín, pero su voz no sonó convencida, sonó débil. Como alguien que regaña por obligación. ¿Y cómo quieres que le diga?, rió Carla. Esto lo hace para manipularte. Siempre fue igual. La gente como ella vive de la culpa. Gente como ella. Yo, reducida a una categoría. A un estorbo. A un peso muerto. Apoyé la frente en la puerta, cerré los ojos y respiré profundo. Martín, dije. Te estoy escuchando. Pero no voy a abrir. Él golpeó de nuevo, más fuerte, irritado. Mamá, por favor. Tenemos que hablar. No necesito hablar, respondí.
Necesito que entiendas que esta casa es mía. Y mi dignidad también. La palabra quedó flotando ahí, dignidad, como un perfume antiguo que llevaba años escondido en un cajón. Del otro lado, silencio. Luego, su respiración agitada. Mamá, susurró, por favor. Por primera vez, en su voz escuché algo distinto. No era solo enfado, había miedo. Y cuando un hombre agresivo empieza a sentir miedo, no siempre es porque se arrepienta. A veces es porque teme las consecuencias. Yo ya no era la Rosa que tragaba todo para que él no se fuera. Ahora, si se iba, se iría solo. Te escucho desde aquí, repetí, pero no voy a abrir la puerta a alguien que me pega. Abrírtela a ti sería cerrármela a mí misma. Hubo un silencio absoluto, ni un golpe, ni un suspiro, nada. Luego escuché sus pasos alejándose por el rellano. Me imaginé su cara desconcertada bajando las escaleras. No sabía que abajo lo esperaba algo que cambiaría aún más las cosas. Bajé la mano de la puerta y caminé hacia la sala de estar. Sentía las piernas cansadas, pero el corazón, extraño, se sentía. Firme miré alrededor, las fotografías en la repisa, mi abuela joven, mi madre con un vestido de flores, Martín cuando todavía me abrazaba sin vergüenza, me acerqué al armario empotrado del pasillo. Abrí la puerta, metí la mano entre cajas de manteles viejos, carpetas polvorientas y álbumes de fotos. Los aparté y saqué de atrás un maletín metálico gris pequeño, pesado. Hacía más de 10 años que no lo abría, lo puse sobre la mesa de la cocina. El clic de la cerradura sonó como si estuviera abriendo no un maletín, sino un capítulo nuevo dentro. En lugar de recuerdos tiernos, había otra cosa, papeles. Montones de papeles, fotocopias de denuncias, recibos, contratos, extractos bancarios, notas manuscritas. Los había guardado por instinto de supervivencia cuando era una mujer joven casada con un hombre que confundía amor con control y autoridad con violencia. Mi ex marido, yo sabía que el pasado nunca muere del todo. Solo espera el momento adecuado para salir. Y ese momento acababa de llegar. Afuera se escuchó otro motor. No era el coche de Martín. Era un motor más grave, más lento. Me asomé con cuidado por la ventana. Una patrulla. 2 agentes bajaron del vehículo. Caminaron hacia la puerta del edificio con paso tranquilo, profesional, vaya. Susurré, sintiendo que el destino también había decidido tocar a mi puerta ese día. No solo mi hijo estaba a punto de enfrentarse a su historia. Yo también, y esta vez no pensaba huir. El timbre sonó con un pitido corto, educado. Nada que ver con los golpes desesperados de hacía unos minutos. Me limpié las manos en un paño, sin darme cuenta de que estaban temblando un poco. No era miedo, era la sensación de estar a punto de abrirle la puerta, no solo a 2 desconocidos con uniforme, sino a una parte de mi vida que yo misma había enterrado, sí. Pregunté acercándome al portero automático. Señora Rosa María Echevarría, preguntó una voz masculina, formal. Sí, soy yo, somos de la policía. ¿Podría abrirnos, por favor? Pulsé el botón y el zumbido liberó la cerradura del portal. Unos segundos después, escuché pasos subiendo por las escaleras. Me vi a mí misma, retrocediendo unos pasos hacia el interior del piso. Como en automático, dejando espacio, llamaron a la puerta con los nudillos. Suaves pero firmes. Esta vez sí abrí. 2 agentes. Un hombre de unos 50 y tantos, con cara de pocas bromas. Y una mujer más joven, de mirada aguda. Se plantaron en el umbral. Buenas tardes, señora, dijo él, mostrando una carpeta con sellos oficiales. ¿Podemos pasar unos minutos? Claro, respondí, moviéndome a un lado. No miraron alrededor con curiosidad indiscreta. Esa profesionalidad extraña me tranquilizó. Se sentaron en la mesa de la cocina cuando se los ofrecí. La mujer sacó una libreta, el hombre abrió la carpeta. Señora Rosa Mariana, empezó él. Estamos aquí por motivo de una denuncia que usted presentó hace unos 10 años. Sentí que el mundo se ralentizaba un segundo. Sabía exactamente a qué se refería. La denuncia contra mi ex marido, dije. El agente asintió. Sí. El expediente quedó archivado por falta de pruebas suficientes. Sin embargo, hace poco han aparecido nuevos testimonios y documentos relacionados. Se ha reabierto el caso, la agente añadió con tono más suave, para avanzar, necesitamos su colaboración y su consentimiento para ratificar lo que declaró en su momento. Mis manos se apretaron una contra la otra sobre la mesa. Pensé que ese capítulo estaba muerto, admití. Él desapareció. No desapareció, señora, dijo el hombre.
Se fue del país una temporada, pero ya no está fuera. Lo miré fijamente. Está aquí, está bajo custodia, confirmó. Fue detenido esta mañana en relación con otro asunto y al comprobar los antecedentes, aparecieron sus antiguas denuncias. Él dice que quiere hablar con usted. Una mezcla de sensaciones se revolvió en mi estómago: asco, miedo viejo, curiosidad y una extraña sensación de justicia atrasada. 10 años, murmuré. 10 años sin saber nada. La agente me observó con un respeto silencioso. Sabemos que no es fácil, dijo, pero hay algo más que debe escuchar. Me puse tensa. Su ex marido ha mencionado a su hijo, Martín Echevarría. Sentí un escalofrío. ¿Qué tiene que ver mi hijo en esto?, pregunté con la voz un poco más afilada. El agente hojeó unos papeles, buscó una hoja y la colocó delante de sí. Según su exmarido, alguien se puso en contacto con él hace unos meses. ¿Una mujer? Mi respiración se aceleró ligeramente. ¿Una mujer? Sí. Dijo que se trataba de la esposa de su hijo, respondió él. Según su declaración, ella le ofreció dinero a cambio de información comprometida sobre usted o sobre Martín, algo que pudiera usar en su contra. El mundo se me encogió en el pecho. No me sorprendía. Y, al mismo tiempo, sí, Carla. Por supuesto que era Carla. ¿Y él aceptó?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi ex siempre vio personas como fichas de ajedrez. Afirma que habló con ella, sí, dijo el agente. Dice que no le entregó nada realmente útil, palabras textuales, pero confirma haber recibido dinero de su parte. La rabia se mezcló con una risa amarga que casi se me escapó. Por un lado, tenía enfrente a un hombre que había destruido mi juventud. Por otro, abajo en la calle, a una mujer que estaba destruyendo a mi hijo, y que intentó destruirme a mí también, por si acaso. Ella cree que soy débil, dije, casi para mí. Que no tengo nada, que no puedo defenderme. La agente me miró con curiosidad. ¿Lo es?, preguntó, sin ironía. Mis ojos se desviaron hacia el maletín metálico aún cerrado, sobre la encimera. No respondí. No lo soy. Tomé el maletín, lo acerqué a la mesa y lo abrí frente a ellos. Los dos inclinaron el cuerpo ligeramente hacia adelante. Cuando denuncié a mi exmarido, le expliqué, sabía que él buscaría la forma de escaparse. Siempre lo hizo. Siempre supo manipular. Por eso guardé copias de todo lo que pude. Y algunas cosas que nadie sabe que existen. Saqué documentos uno a uno, informes médicos, fotografías de lesiones antiguas, copias de contratos en los que él había intentado endeudarme a mí, declaraciones firmadas por vecinos, incluso una grabación transcrita en la que él mismo admitía haberme dado un par de tortas. El agente mayor se quedó callado varios segundos, pasando páginas, leyendo fechas. ¿Por qué no entregó esto antes?, preguntó al fin. Bajé la mirada un instante. Porque tenía miedo, admití. Porque pensé que lo importante era que él se fuera. No quería más guerra. No quería arrastrar a mi hijo a un juicio largo. Quería paz. Aunque fuera una paz a medias. La agente tomó un par de documentos, los leyó y negó con la cabeza. Esto no es una paz a medias, señora. Esto fue una injusticia completa. El hombre asintió. Con esto, el caso cambia por completo, dijo. Su exmarido ya no está solo bajo investigación. Tiene muchas más posibilidades de ser condenado. Lo miré con calma. Entonces ha llegado la hora, susurré. ¿De qué?, preguntó la agente. De que por una vez, respondí. Él sea el que tenga miedo. Y no yo, respiré hondo. Los acompañaré a comisaría, dije. Haré la declaración que haga falta. Mientras pronunciaba esas palabras, escuché, como si viniera de muy lejos, el sonido de un coche frenando bruscamente frente al edificio. Conocía ese motor, Martín. Unos segundos después, su voz retumbó en la escalera, subiendo peldaños de dos en dos. Mamá, gritó. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay policía en tu casa? Se detuvo de golpe en el umbral, sin atreverse a entrar del todo, al ver a los agentes sentados en mi cocina. Carla apareció detrás de él, con ese gesto de indignación personal ante cualquier cosa que no entiende. El agente mayor se levantó. Buenas tardes, dijo, serio. Estamos aquí por un procedimiento oficial. Martín me miró, confundido, molesto, casi asustado. Mamá, ¿qué? ¿Qué has hecho? Yo no respondí. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba justificarme. Señor, dijo el policía, esto tiene que ver con una denuncia que su madre presentó hace 10 años. Sobre su padre. El rostro de Martín se transformó. Mi padre, susurró. Pero él no desapareció, lo interrumpí, huyó.
Y ahora lo han encontrado. Carla me miró con ojos entrecerrados, midiendo la situación. Sabía que algo se le escapaba de las manos. Y yo supe, sin ninguna duda, que el golpe que había recibido en la mejilla era solo la chispa que había encendido una bomba vieja, guardada desde hace años, una bomba que estaba a punto de estallar, y los escombros no caerían sobre mí. La cocina parecía demasiado pequeña para contener tantas verdades a punto de salir. Martín miraba a la gente, luego a mí, luego al maletín abierto, como si estuviera viendo una película de otra persona. ¿Mi padre?, repitió. Siempre dijiste que se había ido, que no sabías nada. Nunca te mentí, respondí, sin apartar la vista. Te dije que se fue. Lo que no te conté fueron todos los motivos. Carla cruzó los brazos, apoyándose en el marco de la puerta. Jugando a la observadora neutral, Abel dijo, con un tono entre curiosidad y sarcasmo, ¿y ahora qué? ¿Vamos a dramatizar también con el ex marido desaparecido? La agente la miró con una frialdad profesional. Señora, tenemos constancia de que usted se puso en contacto con el ex marido de la señora Rosa hace meses. La cara de Carla cambió. No mucho, pero lo suficiente como para que yo viera el miedo esconderse detrás del maquillaje. ¿Perdón?, preguntó, sonriendo falsamente. Yo no conozco a ese señor. El agente mayor consultó la carpeta. Según la declaración del detenido, una mujer se identificó como Carla, esposa de Martín Echevarría, y le ofreció dinero a cambio de información comprometedora sobre su suegra o su propio marido. El silencio se hizo pesado. Martín giró la cabeza hacia ella, despacio, como si cada centímetro doliera. ¿Es verdad?, preguntó con un hilo de voz. Carla resopló, levantó la barbilla. Ay, por favor, ¿de verdad vais a creerle a un hombre al que ella misma denunció hace años?, dijo, señalándome. Es evidente que está mintiendo para vengarse. Yo la observé en silencio. No necesitaba atacarla, solo verla. Carla, dije por fin, ¿fuiste tú o no fuiste tú quien llamó a mi ex marido? Sus ojos se cruzaron con los míos. Hubo un segundo de desafío y luego desvió la mirada hacia Martín. Solo quería protegernos, dijo. Tu madre siempre ha sido inestable emocionalmente. Tenía derecho a saber si escondía algo que pudiera perjudicarnos. Martín abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus manos se cerraron en puños a los lados del cuerpo. ¿Y lo normal para ti?, dijo al fin. ¿Es ir a buscar al hombre que la maltrató para que te dé información? No lo sabía todo, protestó ella. Solo me contaste cosas sueltas. Te conté suficiente, replicó él. Sabías que él no era de fiar. No empecemos con dramas familiares delante de desconocidos, cortó Carla, perdiendo la sonrisa. Esto es una exageración, una más. El agente mayor carraspeó. Señora, no estamos aquí para mediar en discusiones familiares, solo necesitábamos informar a la denunciante y recoger nueva información. Se volvió hacia mí. ¿Está dispuesta a acompañarnos a la comisaría para ratificar sus declaraciones y entregar formalmente estos documentos? Asentí. Martín me miró como si acabara de darme cuenta de que yo también era capaz de tomar decisiones que no giraran en torno a él. Mamá, espera, dijo. ¿De verdad vas a reabrir todo ese infierno? Ese infierno nunca se cerró, hijo, respondí. Solo lo tapamos con una alfombra para que no se viera. Pero seguía ahí, debajo de todo. ¿Y yo?, preguntó, con una mezcla de reproche y miedo. ¿Qué pinta todo esto conmigo? Lo miré a los ojos, mucho más de lo que crees. No dije más. No aún. Los agentes se levantaron. La mujer guardó algunos de los papeles en una carpeta transparente. El hombre cerró el maletín y me lo devolvió. La acompañaremos en nuestro vehículo, dijo. No. Está detenida, señora. Va como denunciante y testigo. Me puse la chaqueta, tomé el bolso y las llaves nuevas de la casa. Miré un segundo la cerradura desde dentro. Era un símbolo. Y me lo grabé. Martín se adelantó. Voy contigo, dijo. No te vas sola. Lo observé unos segundos. Parte de mí quería que viniera. Parte de mí sabía que él tenía otro tipo de confrontación pendiente. Aquí, con la mujer que lo había envenenado contra mí. Y con su propio reflejo. No, Martín, dije al fin. Esta batalla es mía. Tú tienes otra que librar aquí.
Carla soltó una risa incrédula. Ay, por favor, qué dramática. Rosa, tú siempre igual, queriendo quedar como la heroína. La miré con una serenidad que ni yo reconocía. En mí misma. ¿Y tú? Le dije. Siempre necesitando un enemigo para no mirarte al espejo. Sus ojos se encendieron de rabia. ¿Ves? Le dijo a Martín. Siempre fue así. Siempre se hace la víctima para tener el control emocional. Martín no la miró a ella, me miró a mí. Mamá, susurró. Te he hecho daño. Las palabras eran pocas, pero pesaban toneladas. Sí, respondí, me has hecho mucho daño. Pero ahora mismo lo importante no es lo que tú hiciste ayer, sino lo que vas a hacer a partir de hoy. No esperé su respuesta. Salí del piso acompañada por los agentes. Al pasar por el rellano, escuché a Carla decir, con un tono venenoso. Te lo dije, Martín. Tu madre está mal. Y ahora va a arrastrarnos a todos con sus traumas. Los agentes fingieron no oír. Yo también, había aprendido que no todo merece respuesta. Bajamos las escaleras y salimos a la calle. El aire de la tarde estaba fresco, casi amable. El coche patrulla esperaba con las luces apagadas. Me subí en el asiento de atrás. Mientras el vehículo arrancaba, alcancé a ver por la ventana a Martín y Carla, discutiendo en la entrada del edificio. Él con gestos torpes de alguien que se derrumba, ella moviendo las manos como una actriz enfadada, porque el guión se le ha ido de las manos. Por primera vez en años, la escena no me dio ganas de correr a mediar. Solo pensé. Por fin estoy saliendo del centro de este huracán que nunca fue mío. Y el camino a la comisaría no se sintió como un viaje hacia el pasado, sino hacia mi propia libertad. La comisaría olía a café recalentado, papel viejo y metal. Era un olor que conocía de otras épocas, de cuando vine a poner esa denuncia, que luego quedó archivada. Me llevaron a una sala pequeña de entrevistas. Una mesa, 3 sillas, una grabadora en el centro, una cámara en una esquina del techo. Me senté frente a la pared. Los agentes me dejaron sola unos minutos. El tiempo justo para que mi mente intentara huir. No la dejé. Respiré hondo, y me repetí a mí misma, como un mantra simple. Ya no soy aquella mujer. La puerta se abrió. Entraron el agente mayor y otro más joven. Tras ellos, él. Mi exmarido. El corazón me dio un vuelco. No de amor, ni de nostalgia, de memoria. Mi cuerpo lo reconoció antes que mi mente. La postura, la manera de caminar, la forma de mirar la habitación como si le perteneciera. Pero estaba cambiado. Más delgado, el pelo canoso, la piel arrugada por el sol y el alcohol. Eso sí, sus ojos seguían siendo los mismos. Fríos. Los ojos de alguien que siempre está calculando. Se sentó frente a mí, con las manos esposadas delante. Sonrió. Esa misma sonrisa la había visto demasiadas veces. La sonrisa que ponía antes de pedirme perdón para luego repetir el golpe. La sonrisa que usaba con los vecinos para parecer encantador. Hola, Rosita, dijo. Veo que sigues viva. A pesar de ti, respondí, sin bajar la mirada. El agente encendió la grabadora. Vamos a comenzar, dijo. Señor, usted declaró que la esposa de su hijo se puso en contacto con usted. Queremos detalles. Y... Señora Rosa, necesitaremos que ratifique su denuncia y aporte los nuevos documentos. Asentí. Él se encogió de hombros como si todo esto le resultara un espectáculo entretenido. No hay mucho que decir, empezó. Una señora me llamó. Dijo que era Carla, casada con mi hijo, y que estaba preocupada por su suegra. Por mi exmujer. Quería saber si había algo más sobre ella, algo que pudiera usar para abrirle los ojos a Martín. Me miró con placer. Al parecer no te quieren mucho. No vine aquí a que me quieras nadie, dije. Vine a que, por una vez en tu vida, respondas por lo que hiciste. Él rió. Siempre tan dramática. El agente intervino.
¿La señora le ofreció dinero? Sí. Contestó, sin vergüenza. No poco. Y acepté, claro. No soy tonto. ¿Le dio información falsa? Preguntó el agente. Él sonrió de lado. Digamos que no le di nada que pudiera hundirme a mí. Tengo mis cartas, y yo tengo las mías, lo corté. Abrí el maletín metálico sobre la mesa, y empecé a colocar los documentos delante del agente. Esta es la historia completa, dije. No la que él cuenta. La real, el ambiente cambió. El aire se volvió más denso, pero no para mí. Para él. Vi por primera vez una sombra de incomodidad en su rostro. El agente leyó en voz alta fragmentos de aquellas pruebas. Informe médico por contusiones múltiples en costillas. Brazo y pómulo. Declaración de vecinos que escuchan gritos y golpes frecuentes. Documento bancario donde se demuestra que intentó poner un préstamo a nombre de la señora sin su consentimiento. Grabación transcrita en la que él mismo admite haberla empujado contra una pared. No encontrarnos a como Crisel que se para contra una pared. Mi ex marido apretó los dientes. Eso estaba destruido. Susurró. Eso creías. Respondí, clavándole la vista. Yo guardé una copia. Siempre guardé una copia. El agente cerró la carpeta. Serio. Señor. Su situación se complica mucho. Es posible que además de reabrir el caso, se añadan nuevos cargos. Él me miró con odio. No sabes lo que haces, Rosa. Estás destruyendo a tu propio hijo. No, dije, tranquila. Lo que te destruye a ti es tu propio pasado. Y lo que puede salvar a mi hijo es que, al fin, vea quién eres realmente. Él rió, pero la risa sonó hueca. Tu hijo ya es como yo. Escupió. Te grita, te humilla, te golpea. Lo supe en cuanto Carla me lo contó. Tú lo permitiste. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Sí, Martín me había golpeado. Sí, esa bofetada había sido exacta a una que recibí de su padre muchos años atrás. Pero algo dentro de mí se rebeló contra la idea de que la historia estuviera escrita para repetirse sin remedio. Te equivocas, respondí. Lo que tú hiciste fue intentar convertirlo en una copia tuya. Lo que yo he hecho hoy es poner el primer freno. El agente detuvo la discusión con un gesto. Señor, nos centraremos en los hechos. Señora, su testimonio será añadido oficialmente. También el material que ha aportado. Tendremos que tomarle declaración por separado. Con calma. Asentí. Mientras ellos discutían detalles legales, yo sentí algo extraño. El miedo no había desaparecido del todo, pero ya no me dominaba. Estaba ahí, como una cicatriz, recordándome de dónde venía. Pero no decidía a dónde iba. Cuando terminó la sesión, el agente mayor me acompañó hasta la salida. Ha sido valiente, señora, dijo. No muchas personas aguantan verse frente a su agresor después de tanto tiempo. Sonreí con cansancio. La verdadera valentía no es enfrentarse al monstruo. Agente, respondí. Es enfrentarse a la culpa de haber callado tanto tiempo. Él asintió, en silencio. Al salir al pasillo, vi a alguien sentado en un banco, encorvado, con las manos enlazadas entre las rodillas. Martín. Se levantó al verme, con los ojos hinchados y el rostro pálido. ¡Mamá! Los agentes se apartaron, dejándonos un poco de privacidad. Y allí, frente a esa comisaría, con el pasado esposado en una sala y el futuro temblando delante de mí, supe que faltaba la parte más difícil. No denunciar al hombre que me destruyó la juventud, sino hablar con el hijo que había empezado a parecerse demasiado a él. Martín dio unos pasos hacia mí, como si temiera que yo retrocediera. No lo hice. Me quedé quieta, anclada en el suelo, sosteniendo su mirada. ¿Qué te dijo?, preguntó, refiriéndose a su padre. ¿Qué contó? Lo que siempre cuenta, respondí. Que no tiene culpa, que fue todo un malentendido, que yo exagero, y que tú eres su reflejo. Martín apretó la mandíbula. No soy como él, dijo, casi escupiendo las palabras. No quiero ser como él. Lo miré con calma.
Ayer me pegaste, Martín. La frase cayó como una losa entre nosotros. Me llamaste apestosa, me gritaste que molestaba más que el humo. ¿Me hablaste como él me hablaba? Bajó la mirada, como si no pudiera sostener su propio reflejo. Lo sé, murmuró. Dios, lo sé. No dejo de verlo en mi cabeza. Se cubrió la cara con las manos. Su cuerpo empezó a temblar ligeramente. No era la rabia de antes. Era otra cosa. Culpa. Carla me dijo, empezó. Me dijo que tú siempre te haces la víctima, que manipulas, que eres tóxica, que te encanta que te deban cosas. Yo le creí, no porque ella te lo dijera, lo corregí. Le creíste porque era más fácil culparme a mí que mirar tus propios miedos. Levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, no sabes lo que ha sido vivir con su voz aquí, señaló la sien. Todo el día diciéndome que no soy suficiente, que todos se van a reír de mí, que tú me infantilizas, y yo me lo creí. Y te usé a ti como saco de golpes. Respiré hondo, yo también tengo culpa, admití. Te enseñé que el amor lo aguanta todo. Aguanté demasiado. No puse límites. Te dejé gritarme, te dejé despreciarme. Pensé que así te quedabas cerca, y te hice daño a ti y me lo hice a mí. Martín negó con la cabeza, como si las palabras le pesaran. No entiendo en qué momento todo se torció tanto. Claro que lo entiendes, respondí. Simplemente nunca quisiste mirarlo. Se dejó caer de nuevo en el banco. Yo me senté a su lado, pero dejando un pequeño espacio entre los dos. No hubo abrazo automático. No aún. ¿Sabes qué sentí ayer cuando me pegaste?, pregunté. Él tragó saliva. Miedo. Aventuró. Negué. Sentí. Cansancio muy viejo, Martín. No era la primera vez que recibía una bofetada. Pero sí fue la primera vez que, en lugar de preguntarme qué hice mal, pensé. ¿Hasta cuándo voy a aceptar esto? Se quedó callado. Hoy tengo 67 años, continué. Estoy más cerca del final que del principio. Y pensé. Si no me respeto ahora, ¿cuándo? Y yo, susurró. ¿Tengo arreglo? La pregunta era sincera, desnuda. No lo sé, respondí con honestidad. Eso depende de lo que hagas con lo que eres. Si sigues justificando tus arranques, si te rodeas de personas que alimentan esa violencia, o si pides ayuda. He llamado a una psicóloga, confesó. Una amiga me dio su número. Voy a ir. Ya no quiero sentir que exploto por cualquier cosa. Una pequeña chispa de alivio se encendió en mí. Eso es un comienzo, dije. Pero no es suficiente que vayas. Tienes que escuchar, tienes que cambiar, y entender algo muy importante. Pedir perdón no borra lo que hiciste. El perdón llega. Si llega, como consecuencia del cambio. No antes, tú. ¿Podrás perdonarme?, preguntó, con la voz rota. Lo miré mucho rato. Vi al niño que me dijo mamá por primera vez. Vi al adolescente que se avergonzó de mí. Vi al hombre que me gritó y me pegó. Vi al hijo que estaba al fin sentado frente a su propia miseria. No hoy, dije, hoy no. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero asintió. Lo entiendo. Si de verdad cambias, añadí. Si aprendes a tratarte con respeto a ti mismo y a los demás. Si nunca vuelves a levantar la mano contra nadie. Si te haces cargo de tus heridas y de las que has causado. Entonces, quizá un día, el perdón llegará. Pero no será un regalo para que te sientas mejor. Será una consecuencia de haberte convertido en alguien distinto. En ese momento, la puerta de la comisaría se abrió de golpe. Carla salió acompañada de un agente. No estaba esposada, pero sí claramente molesta. Esto es absurdo, decía. Todo por una vieja resentida que no sabe superar el pasado. Cuando nos vio juntos, caminó hacia nosotros como una tormenta. ¿Qué te ha dicho?, le espetó a Martín. ¿Qué cuento te ha metido ahora? Martín se levantó. La miró de frente. Sus ojos ya no eran los de un hombre confundido, eran los de alguien que, aunque destrozado, estaba cruzando un umbral. Se acabó, Carla, dijo. Ella se quedó congelada. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que se acabó,
repitió. Esta manera de vivir. Esta relación. Este juego de culpas. No quiero más. Ella rió al borde de la histeria. ¿En serio? ¿Me vas a dejar por ella? Señaló en mi dirección. Por la mujer que te ha tenido atado toda la vida. Martín respiró hondo. No te voy a dejar por ella, dijo. Me voy a apartar de ti. Por mí. El silencio que siguió dolió incluso a mí. Carla cambió de color. Tú eres el violento aquí. Tú eres el que gritas, el que pierdes los papeles. Y ahora quieres quedar como víctima. Tienes razón, admitió él. He sido violento. He gritado. He perdido el control. Y tú te has alimentado de cada arranque, de cada culpa, de cada disculpa. No quiero seguir siendo ese hombre. Carla buscó mi mirada, como si esperara que yo interviniera, que hiciera de mediadora, que suavizara las cosas. No lo hice. Por primera vez, Martín estaba hablando por sí mismo. Era su batalla. Esto no se queda así, amenazó ella. No voy a dejar que arruines mi vida por un berrinche emocional. Ya la arruinaste tú, cuando fuiste a buscar a mi padre. Respondió él, con voz baja. Cuando quisiste usar su odio para controlarme a mí. Ella abrió la boca, pero no salió nada. Sus ojos chispearon de rabia. El agente que la acompañaba intervino. Señora, será mejor que se retire por hoy. Cualquier otro conflicto podrá resolverse por la vía legal, si lo consideran necesario. Carla me lanzó una última mirada llena de veneno. Se dio la vuelta y se alejó a grandes pasos. La vi marcharse, y pensé, con una calma casi sorprendente. No era ella el verdadero enemigo. Era la parte de mi hijo que permitía que alguien así tuviera tanto poder. Volví la vista hacia Martín. Lo que hagas a partir de ahora, le dije, con tu matrimonio, con tu vida, con tu carácter, ya no es mi responsabilidad. Es solo tuya. Él asintió, como quien recibe una sentencia justa. ¿Puedo ir a verte algún día?, preguntó. No para que me consueles, para que me veas intentar hacerlo mejor. Sonreí, muy levemente. Cuando vea que eres mejor contigo mismo, dije, seré la primera en notarlo. Nos quedamos un momento más en silencio. Luego, cada uno se fue en una dirección distinta. Él, con el peso de su propio trabajo por delante, yo, con algo que no había tenido en décadas. Paz. Volví caminando. Necesitaba sentir el pavimento bajo mis pies, el aire en la cara, escuchar las conversaciones sueltas de la gente en la calle. Necesitaba recordar que el mundo seguía girando más allá de mi pequeña tragedia familiar. Subí las escaleras de mi edificio despacio, apoyando una mano en la barandilla. Me dolían las rodillas, pero no me quejé. Esa incomodidad física era pequeña comparada con todo lo que había llevado dentro tantos años. Al llegar a mi puerta, saqué las llaves nuevas. Las miré un segundo. Giré una en la cerradura. El clic resonó limpio. Entré. La casa estaba silenciosa. Esa vez, el silencio no pesaba. Acariciaba. Dejé el bolso en la silla, colgué la chaqueta y fui directa al salón. Me senté en la mecedora que había pertenecido a mi abuela. Pasé la mano por el apoyo de madera, desgastado por generaciones. Pensé en ellas. Mi abuela, que se quedó en un matrimonio infeliz, porque así eran las cosas antes. Mi madre, que soportó a un hombre violento hasta que yo tuve la edad suficiente para entender qué pasaba. Yo había repetido mucho de esa historia. Había amado sin medida, había aguantado demasiado, pero a diferencia de ellas, había llegado un día en que dije basta. Tal vez tarde, tal vez con arrugas en la cara, pero lo había dicho. El teléfono fijo sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Fui a contestar. ¿Sí? Era Martín. Solo quería decirte, dijo, que llegué a casa, que hablaré con Carla. Que voy a buscar otro sitio donde vivir si hace falta. Está bien, respondí. No me des detalles. No necesito saberlo todo. Y también, añadió, dudando, he pedido cita para mañana con la psicóloga. Eso sí quiero saberlo.
Sonreí. Me alegra. Hubo una pequeña pausa. No sé si algún día podré perdonarme por lo que te hice, confesó. No puedes saltarte pasos, Martín, dije. Primero deja de hacerlo. Luego aprende a mirarte. Y si la vida quiere, el perdón llegará. Colgamos. Me quedé mirando el aparato unos segundos, como si todavía estuviera transmitiendo algo invisible entre madres e hijos. Después de tanto ruido emocional, la rutina se sintió casi sagrada. Puse agua a hervir. Preparé una infusión de tila. Me senté junto a la ventana a mirar las luces de los edificios de enfrente. No sentía euforia. No sentía venganza. Sentía ligereza. Pensé en mi exmarido, sentado en una celda, enfrentándose al peso de sus actos, ya sin el escape fácil de huir. Pensé en Carla, liviana por fuera pero cargando el monstruo de su propia manipulación. Pensé en Martín. Por fin mirándose al espejo sin esconderse detrás de nadie. Y pensé en mí. Nunca es tarde, murmuré. Para recuperarte a ti misma. Me levanté. Fui al dormitorio y abrí el armario. En una caja en la parte alta, guardaba algunas cosas que habían sobrevivido a mudanzas y tormentas. Entre ellas, un cuaderno viejo donde, de joven, escribía lo que sentía para no explotar. Lo abrí. Había frases torpes, poemas mal escritos, listas de miedos. En la primera página decía: «Ojalá algún día pueda contar mi historia sin llorar». Sonreí. «Hoy la he contado», dije en voz baja. Y sí lloré, pero también hablé, y me escuché. Guardé el cuaderno de nuevo. No necesitaba escribir lo que acababa de vivir. Lo estaba viviendo. Me metí a la cama más temprano de lo habitual. No puse la tele. No necesité ruido de fondo. Cerré los ojos, y por primera vez en muchos años, el sueño vino sin pesadillas. Al día siguiente, amaneció con un sol tímido. Fui a la cocina, preparé café y tostadas para una sola persona. Y no sentí pena. Sentí calma. Mientras untaba mantequilla en el pan, pensé en algo más. En todas las mujeres de mi edad que están ahora mismo soportando insultos, golpes, humillaciones disfrazadas de bromas, y que creen que ya es tarde para irse, para denunciar, para poner límites. No lo es. Yo lo había hecho a los 67, tal vez con años de retraso. Pero antes de morir, me serví el café, me senté a la mesa y dejé que una idea tomara forma lentamente. Tal vez contar mi historia no solo me estaba liberando a mí. Tal vez en algún lugar, alguien la escucharía y se vería reflejada. Y tal vez, gracias a eso, tendría un poquito menos de miedo. Y eso, pensé, ya valdría la pena. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos, pero no vacíos. Martín no apareció de improviso como antes. No llegó gritando, ni llamando a todas horas. Llamó solo un par de veces. Mensajes cortos, concretos. Fui a la psicóloga. He empezado a buscar piso. Carla y yo estamos hablando de separarnos. No me pidió consejo. No me pidió que escogiera bando. Y yo, por primera vez, no me puse en el centro de su vida como salvavidas emocional. El proceso legal, con mi exmarido, seguía su curso. Me llamaron 2 veces más para ampliar detalles de la denuncia. Cada vez que salía de la comisaría, me sentía un poco más ligera y un poco más vieja. Era una mezcla curiosa. Cansancio físico, alivio espiritual. Una tarde, mientras doblaba ropa en el salón, sonó el timbre. Mi estómago se apretó un segundo. Fui a mirar por la mirilla. Martín. Solo. Sin Carla. Con ojeras profundas y una mochila al hombro. Abrí la puerta, pero no del todo. Me quedé apoyada en el marco, dejando claro que la casa seguía siendo mía. Mis reglas. Mis ritmos. «Hola», dijo. Tímido. Como si tuviera 15 años otra vez. «Hola», respondí. «¿Puedo pasar?», preguntó. Sin dar por hecho nada. Lo pensé unos segundos. Sentí una punzada de miedo.
Un recuerdo de la última vez que estuvo en mi casa, con esa mano que se levantó demasiado rápido. Un rato, dije al fin. Un rato corto. Entró despacio, mirando alrededor como si el piso se hubiera encogido. Quizá no era la casa lo que había cambiado. Era él. Se sentó en una silla de la cocina. No espero café, no espero que yo hiciera de anfitriona. No vengo a que me consueles, aclaró. Vengo a contarte algo que creo que tienes derecho a saber. Asentí. Esperé. Fui a ver a Carla con la psicóloga, empezó. A una sesión conjunta. Yo creí que ella iba a aprovechar para quedar como la víctima. Y lo hizo, al principio. Se le escapó una media sonrisa triste. Pero luego la psicóloga le dijo algo que la dejó helada. Continuó. Que ella no quería una persona sana a su lado. Que necesitaba a alguien destruido para sentirse fuerte. Que no le interesaba mi bienestar. Solo mi dependencia. Me lo imaginé. No porque la conociera a profundidad, sino porque había aprendido a ver patrones. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué te dijo a ti? Tragó saliva. Que yo aprendí de pequeña dos cosas muy malas. Que el amor aguanta golpes. Y que quien más grita es quien más controla. Que si quería romper el ciclo tenía que dejar de justificar la violencia, y empezar a mirarla de frente. Lo miré con una mezcla de dolor y ternura. Suena bastante acertado, dije. También me dijo otra cosa, mamá, añadió. Que para cambiar de verdad tengo que aceptar que te hice daño, que te fallé, que traicioné todo lo que hiciste por mí. Sin peros. Pero es que Carla... Pero es que... el estrés... Pero es que tú también. Se le llenaron los ojos de agua. Te fallé, repitió. Y no tengo derecho a pedirte que lo olvides. Respiré hondo. No puedo olvidar, reconocí. Y no debo. Olvidar sería volver a abrir la puerta sin cerradura, pero puedo recordar sin dejar que me destruya. Él asintió. Me estoy yendo de casa, dijo. Carla no quiere cambiar. Me culpa de todo. Dice que tú nos has hecho brujería emocional. No pude evitar soltar una risa corta. Ojalá hubiera tenido magia, comenté. Me habría ahorrado muchos años de miedo. Martín también sonrió. La primera sonrisa sin culpa que le veía en mucho tiempo. Estoy buscando un piso de alquiler, siguió, modesto. Nada de grandes cosas. Quiero aprender a vivir solo. A cocinarme, a limpiar, a hacerme cargo de mí mismo. Eso debería haber empezado hace tiempo, dije. Pero sin reproche. Lo sé, admitió. Pero más vale tarde que nunca, ¿no? Lo miré a los ojos. Sí, respondí. Más vale tarde que nunca. Hubo un silencio cómodo. Algo nuevo entre nosotros. Mamá, dijo al fin, no quiero que mi historia termine como la de mi padre. No quiero convertirme en un hombre que nadie puede querer sin miedo. Entonces no te conviertas, contesté. No hay nada escrito. El ciclo no se rompe solo con buenas intenciones. Se rompe con actos pequeños, constantes, diarios, con cada vez que te controlas, con cada vez que pides ayuda, con cada vez que dices no voy a repetir esto. Él se levantó. ¿Tomó aire? ¿Puedo darte un abrazo?, preguntó. La pregunta me atravesó. No se lanzó encima de mí como antes, asumiendo que tenía derecho a mi cuerpo, a mi consuelo, preguntó. Esperó. Di un paso hacia él. Sí, respondí. Puedes. Nos abrazamos. No fue un abrazo perfecto de película. Fue torpe, lleno de historia, con lágrimas contenidas. Pero fue sincero. Aún así, cuando se separó le dije algo importante. Este abrazo no borra lo que pasó. Lo sé, dijo. Pero, gracias por dármelo. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de irse, se giró. Mamá, añadió. Gracias también, por haber denunciado a papá. Si no lo hubieras hecho, yo habría crecido pensando que lo que él hacía era normal. Lo miré, sorprendida por esas palabras. Lo denuncié por mí, dije. Pero si además te ha servido a ti, valió el doble la pena. Se marchó. Cerré con llave. Toqué la cerradura, como un gesto de reconocimiento. Yo ya no era la madre que se quedaba despierta hasta tarde,
esperando oír el coche del hijo que llegaba tarde, y de mal humor. Yo era, por fin, una mujer que también contaba en su propia vida. El tiempo pasó. No mucho, pero lo suficiente para ver pequeños cambios. Mi exmarido siguió su proceso judicial. No hice de esa historia el centro de mi vida. Declaré lo que tenía que declarar, entregué lo que tenía que entregar, y dejé que la justicia hiciera su trabajo. Carla desapareció de nuestras vidas, tal como había entrado. Con ruido, con acusaciones, con dramas. Supe por Martín que intentó manipularlo una y otra vez, pero esta vez él tenía otras herramientas. Límite, responsabilidad, espacio. Martín empezó terapia de forma constante. No cambió de la noche a la mañana. A veces me llamaba hundido, otras con cierto orgullo por haber reaccionado distinto ante una situación que antes le habría hecho estallar. No lo convertí en mi proyecto. No lo cargué sobre mi espalda. Lo escuché, hasta donde yo también podía. Un día, mientras tomábamos café en la mesa de mi cocina, me dijo: ¿Sabes qué me dijo la psicóloga? Que al final, para sanar, no basta con culpar a otros, ni con culparse a uno mismo. Hay que decidir qué tipo de persona quieres ser, y trabajar por ello. Suena sensato, respondí. Me miró con una mezcla de admiración y culpa. Tú decidiste ser una mujer libre a los 67, dijo. Y yo aún estoy aprendiendo a ser un hombre decente a los 38. Cada uno llega cuando puede. Sonreí. Lo importante es llegar antes de morir. Después de que se fue, me quedé pensativa. Yo nunca había tenido ese tipo de lenguaje. Salud mental, trauma, patrones. Pero, aunque no supiera los nombres, había sentido las heridas en carne viva toda mi vida. Fui al espejo del pasillo. Me miré a los ojos. Las arrugas seguían, la piel seguía cayendo un poco, el pelo seguía blanco. Pero yo ya no veía a la viuda resignada, ni a la madre desesperada, ni a la abuela que suplicaba cariño. Veía a una mujer que, después de toda una vida, se había elegido a sí misma. Y ahora quiero hablarte a ti, que estás escuchando mi historia. Quizá eres madre, quizá eres hija, quizá eres abuela, quizá eres una mujer joven que aún cree que el amor lo soporta todo. Déjame decirte algo que a mí me habría cambiado la vida si lo hubiera escuchado antes. El amor sano no te insulta, no te golpea, no te hace sentir una carga, no te pone a competir con nadie por un lugar en la mesa. Si tienes que rogar por respeto, eso no es amor. Si tienes que hacerte pequeñita para que otro no explote, eso no es amor. Si tienes que aguantar humillaciones porque ya estás mayor y no quieres molestar, eso no es amor. Eso es miedo. Eso es costumbre. Eso es una cadena vieja que alguien te puso, y tú te creíste que era un adorno. Da miedo soltarse. Da pánico decir no, da vértigo cambiar la cerradura, literal y simbólicamente. Pero te prometo algo. El aire que entra después de cerrar la puerta al maltrato es más limpio que cualquier humo que hayas respirado en tu vida. Yo no soy heroína. No soy perfecta. Aguanté demasiado. Lloré mucho. Me equivoqué 1000 veces como madre. Permití cosas que nunca debería haber permitido. Pero un día, después de una bofetada, decidí que no iba a morir con la dignidad hecha pedazos en el suelo. Y ese día, aunque tenía el corazón roto, hice algo muy simple. Dije basta. Cambié la cerradura. Abrí la puerta a la policía. Abrí la boca para contar la verdad. Y sobre todo, me abrí los ojos a mí misma. Hoy, cuando me siento en mi mecedora con una taza de café en la mano, y miro por la ventana, no siento rencor. Siento una mezcla de tristeza por lo que fue, y de gratitud por lo que todavía puede ser. Martín tiene un camino largo por delante. No sé si llegará a ser el hombre que yo soñé cuando lo tenía en brazos. Lo que sí sé es que si lo consigue, será por decisión suya, no por sacrificio mío. Yo ya hice mi parte. Ahora me toca vivir.
Y ahora que has llegado hasta aquí, te digo, con la misma voz que usé para contar mi historia. Si algo de lo que has escuchado te ha hecho pensar en tu propia vida, en tus propias heridas, en tus propios silencios, no lo ignores. Tu corazón no te habla para fastidiarte, te habla para salvarte. Nadie es demasiado mayor, demasiado pobre, demasiado acomodada, demasiado acomodada. Demasiado madre. Demasiado esposa como para no poder decir. Hasta aquí. Tu dignidad no tiene edad. Tu paz no es un capricho, tu vida es tuya. Y si estás escuchando esto desde tu casa, tu trabajo, tu coche, desde cualquier ciudad, quiero que sepas algo. Si yo pude recuperar mi voz a los 67, tú también puedes, a la edad que tengas. Gracias por escucharme. Soy Rosa María. Y hoy, por fin, soy libre.